Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que estén escuchando la clase. El día de hoy vamos a revisar la parte de abordaje de las neuropatías. En realidad es una clase bastante sencilla, ya que es un tema muy amplio y la idea es que ustedes sepan cuál es el abordaje general. En relación con las neuropatías, vamos a tener que el contenido de esta charla va a ser, bueno, algunas definiciones, parte de la epidemiología, cuáles son las principales etiologías, cuál es el abordaje y la evaluación y algunos ejemplos de algunas neuropatías frecuentes. Recordemos de la parte anatómica que el nervio periférico va a tener la función de transmitir información desde el sistema nervioso central al sistema nervioso periférico y también funciona en una vía inversa, ¿verdad? Del periférico al central con los estímulos sensitivos. Entonces tenemos aquí en el dibujo de la derecha que tenemos una raíz dorsal, una raíz ventral. La raíz dorsal tiene el ganglio de la raíz dorsal que tiene neuronas pseudonipolares y también tenemos la cadena ganglionar simpática que le va a dar fibras al nervio periférico. Entonces tiene fibras autonómicas, motores y sensitivas. Las fibras sensitivas pueden ser de dolor y temperatura o de propiocepción y vibración. ¿Ok? Entonces, básicamente, conociendo esa clínica, nosotros podemos saber que conociendo esa función, podemos deducir que la clínica de las neuropatías va a ser déficit motor, sensitivo y autonómico. Y las neuropatías clásicas, este déficit es distal. En general, uno puede decir que las neuropatías o las patologías del nervio periférico pueden afectar la neurona, que hace referencia principalmente a la neurona del asta posterior, es una ganglionopatía, a los axones propiamente o a la mielina. Entonces puede ser una axonopatía o una mielinopatía. Recuerden que podemos dividir estas fibras en mielinizadas grandes, mielinizadas pequeñas o no mielinizadas pequeñas. Entonces este dibujo es una excelente ayuda de las definiciones de las neuropatías y cómo las podríamos clasificar. En relación con la mononeuropatía, como su nombre lo dice y el prefijo mono lo dice, eh, vamos a tener afectado un, un solo nervio. ¿Okay? Entonces la clásica aquí sería la neuropatía del túnel del carpo, ¿verdad? Del mediano. Entonces esa sería una neuropatía por compresión. Pero podemos tener muchos más ejemplos. Pero entonces en el esquema, aquí tenemos la neuropatía o la mononeuropatía del síndrome del túnel carpal. Después podemos tener la polineuropatía, que es cuando tenemos afectada de formas simétricas los nervios periféricos. Entonces vamos a tener múltiples nervios afectados, pero de forma simétrica, izquierda y derecha por igual usualmente. Entonces la polineuropatía clásica es la polineuropatía de la diabetes, que es una polineuropatía simétrica, inicia en miembros inferiores y luego cuando ya avanzado hasta por la rodilla la sintomatología, progresa a miembros superiores iniciando por la mano. Entonces la clásica neuropatía que llamamos en guante en guante y en calcetín, que sería la clásica de la polineuropatía diabética. Luego tenemos la que se llama mononeuropatía múltiple, que es una polineuropatía que yo diría que es asimétrica. Entonces tenemos múltiples nervios afectados de regiones que no son las mismas, ¿verdad? No es simétrica. Izquierda y derecha no están afectadas por igual. Entonces, por ejemplo, en el dibujo tenemos un mediano afectado del lado derecho con un tibial o un peroneo afectado del lado izquierdo. Y finalmente, dentro de la clasificación tenemos las plexopatías, que usualmente es cuando está afectado todos los raíces de un plexo nervioso. Esto es muy frecuente con trauma o con tumores. Entonces, las plexopatías del braquial en los neonatos son frecuentes por trauma de canal de parto y en los adultos son frecuentes por accidentes de tránsito o accidentes laborales, ¿verdad? O principalmente traumáticos en ambos casos y en algunos casos también por neoplasias o radiación. Entonces recordemos las fibras periféricas que uno veía en neurofisiología, entonces las podemos clasificar como A, B y C. Las A están las A alfa, que son rápidas de propiocepción o motora somática. La beta, que es tacto y presión.
la gamma y la delta, que ellos son más lentas y menos gruesas, que son para los usos musculares y dolor, temperatura y tacto. ¿Ok? Y vean también las fibras C, que son las del dolor lento, ¿verdad? Entonces son para respuestas reflejas de dolor y simpáticas. Son fibras muchísimo más lentas. Entonces la más rápida la alfa y la más lenta la C, que son fibras ya no mielinizadas. En relación con la prevalencia de las neuropatías, se estima que aproximadamente el 2 a 8% de la población general va a tener una neuropatía. Cuando uno estudia a un paciente con neuropatías, tiene que tener claro que en el 50% de los casos no va a encontrar la causa, o sea, son idiopáticas. Y el no encontrar la causa conlleva a que no podemos darle un tratamiento adecuado. Entonces, vamos a tratar solo la sintomatología, lastimosamente. Entonces, en general, cuando usted logra encontrar la causa, del 8 al 42% tenemos a los diabéticos, es la neuropatía más frecuente. Con el aumento del VIH, entonces tenemos la neuropatía por VIH, que puede ser una neuropatía al inicio dolorosa, ¿ok? Dolorosa. Y también podría presentarse como un síndrome de Guillain-Barré-like, ¿verdad? Una neuropatía, una poliradiculoneuropatía simétrica ascendente. Tenemos también el Charcot-Marie-Tooth, que es la más prevalente de las genéticas por mutaciones en la proteína de la mielina, usualmente con una prevalencia que va, o incidencia más bien, que va de 9 a 41 por 100.000 habitantes. El Guillain-Barré con una incidencia de 0.4 a 1.7 por 100.000 habitantes. Y la conocida 6DP, que es una polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, ¿okay? Que es cuando se parece mucho al Guillain-Barré, pero que sigue progresando más allá de 6 semanas. Y en relación con las etiologías, hay una mnemotecnia para recordar cuáles son las etiologías que siempre debemos estudiar. Entonces es DANK the Therapist, o DANK Therapist, perdón. Entonces diabetes, alcohol, nutricional, Guillain-Barré. La neuropatía alcohólica también puede afectar el nervio óptico y dar ambliopía por alcohol, ¿verdad? Ceguera por neuropatía por alcohol. Trauma como tóxicos, aquí tenemos trauma, tóxicos, ahí principalmente los fármacos de quimioterapia suelen dar neuropatías, la amiodarona, el plomo, las hereditarias, que la principal es Charcot-Marie-Tooth, y ahí vamos a tener que usualmente hay autosómica dominantes, autosómicas recesivas, buscamos en el árbol genealógico, hay mucho predominio motor. Endocrinológicas, que ahí pues vea que sacaron de ahí diabetes, porque aquí se ven otras causas, que principalmente Cushing, acromegalia, y principalmente son neuropatías por compresión. También también el hipotiroidismo puede dar neuropatía. De las recurrentes 6DP, reumatológicas, radiación, ¿verdad? En la R. La amiloidosis, la neuropatía por amiloide, no es tan infrecuente. Las paraneoplásicas, síndromes paraneoplásicos, la porfiria, las idiopáticas e infecciosas, sarcoidosis por enfermedades sistémicas como enfermedad renal crónica, y los tumorales, ¿verdad? Entonces, siempre que pensamos en neuropatía, deberíamos tratar de, con nuestros exámenes de laboratorio y gabinete, descartar esas otras causas. Entonces, dentro de las enfermedades sistémicas tenemos la neuropatía diabética, hepatopatía crónica, urémica, las autoinmunes, principalmente lupus, artritis reumatoide, Sjögren, hipotiroidismo, enfermedad inflamatoria intestinal. De las infecciosas, la principal es VIH, el Hansen, ¿verdad? El Hansen puede afectar el séptimo, puede afectar el quinto, y afecta los nervios que están más cerca de la piel. Como si no me equivoco, cubital, peroneos, tibiales. ¿Okay? Las deficiencias nutricionales, la principal es déficit de vitamina B12, que lo vemos mucho en Costa Rica, que siempre es buscarle la gastritis atrófica. Recuerden que los niveles normales de vitamina B12 son mayores a 200. En la literatura dice que menores a 200 definitivamente hay déficit. Y de 200 a 300 es una zona gris, pero para efectos prácticos, entonces en neurología utilizamos 300. Entonces, menos de 300, perdón, 300 van a ser déficit de vitamina B12, menos de 300. Entonces, en algunas literatura dice de menos de 200, y de 200 a 300
zona gris, entonces ahí hay que hacerle una homocisteína y ver si está elevada, y eso confirmaría que sí tiene déficit de B12, pero para efectos prácticos, menos de 300 en neurología sí puede dar sintomatología clínica, y recordemos que la principal sintomatología es neuropatía, deterioro cognitivo, neuritis óptica y mielopatía, que es la degeneración combinada subaguda de la médula. Y otros déficits nutricionales que también pueden. Bueno, la cirugía gástrica da neuropatía por déficit de B12. Y en las hereditarias, recordarse que la principal es Charcot-Marie-Tooth, pero ahí están otros grupos de enfermedades que podemos poner como ejemplos. En relación con la evaluación, vamos a querer saber cuál es el sistema que está afectado. Entonces, nos queremos saber si es motor, sensitivo, autonómico o si son combinaciones. La mayoría son de predominio sensitivo. Entonces, si tenemos afectación motor, queremos hacer diagnóstico diferencial de neuropatía motor, patología neuromuscular, que ahí la palabra clave es fatigabilidad, ¿ok? Debilidad pero con fatigabilidad. Y la miopatía, que ahí lo clave es que da debilidad pero predominio proximal y puede dar dolor en los músculos. Mialgias. La mayoría son de predominio sensitivo, como ya mencionábamos, y en lo autonómico usualmente tenemos recordar que puede dar lipotimias, hipotensión ortostática, incontinencia de esfínteres, cambios en cutáneos. En relación con el sistema sensitivo afectado, si lo que tenemos afectado es pérdida de la sensibilidad, podemos tener hipoestesias, si tenemos alteración del tacto, podemos tener hiperpatía o alodinia, si podemos tener sensaciones incómodas como parestesias, ok. Entonces recordemos dolor y temperatura, fibras pequeñas, vibración y propiocepción, fibras grandes. Y en este caso, eh, cuando tenemos afectación del síntoma sensitivo distales con datos de neurona motora superior, que es lo que dice aquí, descartar afectación de neurona motora superior, usualmente lo que tenemos es una degeneración combinada de la médula con una neuropatía. Entonces buscamos patologías que nos puedan dar las dos cosas, que los que podrían ser es déficit de vitamina B12, HIV, deficiencia de cobre y hepatopatía severa. Recordemos que cuando tenemos un paciente con pérdida de sensibilidad de dolor y temperatura, conservación de vibración y propiocepción, fuerza, reflejos y velocidad de conducción nerviosa normal, lo que tenemos es una enfermedad de fibras pequeñas. Y usualmente esto hace referencia a dolor y temperatura, ¿verdad? La patología de fibras pequeñas es muy dolorosa y no vamos a documentarla por velocidad de conducción nerviosa. Usualmente eso lo que ocupamos es una biopsia de piel. Si tenemos pérdida de la vibración y propiocepción severa con fuerza normal, tenemos que pensar en una neuronopatía, que es la afectación del ganglio de la raíz dorsal, las neuronas que se ubican ahí, que son las pseudo unipolares. En relación con la distribución, tenemos que anotar si es proximal o distal, si es focal, asimétrica o simétrica. Y aquí es importante que cuando tengamos un paciente con afectación proximal y distal simétrica con síntomas motores y sensitivos, hay que pensar en un AIDP o un CIDP. El AIDP es la poliradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que es ni más ni menos que el Guillain-Barré clásico desmielinizante. Y el CIDP es la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, que es cuando los síntomas progresan más de 6 semanas y la fisiopatología es diferente a la del Guillain-Barré. En relación con la evolución temporal, recordemos que podemos clasificarlo como agudo, menos de 4 semanas, subagudo de 4 a 6 o inclusive 8 semanas y crónico más de 8 semanas. Y también podemos clasificarlo como monofásico, como sería el caso de un Guillain-Barré, progresivo, como sería el caso de una CIDP o una neuropatía diabética, o recidivante, que también puede ser como una CIDP. Es importante ver la evidencia de herencia familiar, ¿verdad? Perdón, porque esto nos hace pensar en neuropatías
hereditarias, ¿verdad? Usualmente son neuropatías que tienen debilidad distal, de lenta progresión, de muchos años, con pocos síntomas sensitivos, pero con un signo, con datos sensitivos definitivos al examen. Van a tener los antecedentes heredofamiliares y hay que hacer exámenes electrofisiológicos y neurológicos en los miembros de la familia buscando otros familiares afectados. Hay que también buscar condiciones o comorbilidades que nos hagan pensar en qué probable etiología de la neuropatía tengamos. Entonces, obviamente, si tenemos enfermedades sistémicas como lupus y diabetes, pues no hay que buscarle más patas al gato, probablemente esa sea la causa. Si tenemos una cirugía como bypass gástrico, hay que pensar en déficit de B12, recordar el antecedente de enfermedades virales recientes, que eso pueda explicar la neuropatía, y también lo que son tóxicos, medicamentos o déficits nutricionales. Las pruebas que confirmarían electrodiagnósticas, realmente ustedes pueden hacer el diagnóstico con la clínica, pero podemos confirmarlo, pero queremos confirmarlo con con las velocidades de conducción nerviosa. Entonces tenemos la velocidad de conducción nerviosa, en la cual medimos la conducción nerviosa, se pone el electrodo, se realiza un estímulo eléctrico, vamos a tomar la medida de la distancia entre electrodo y electrodo, vemos cuánto tarda en llegar de un punto a otro y con eso sacamos la velocidad, vemos la latencia de la respuesta y vemos la amplitud de ese potencial motor compuesto o sensitivo que se genera. Si básicamente, para efectos prácticos, cuando hay afectación de la velocidad de conducción está disminuida y hay aumento de la latencia de las respuestas, pensamos en patología desmielinizante. Y cuando hay disminución de la amplitud del potencial de acción, pensamos en patología axonal. Eso es lo que hay que acordarse. ¿De acuerdo? Axonal, disminución de la amplitud del potencial de acción. Desmielinizante, disminución de la velocidad y aumento de las latencias de las respuestas. ¿De acuerdo? Y la electromiografía, lo que registramos es la actividad muscular y aquí lo que veremos es si hay datos de denervación que pueden estar presentes en las neuropatías motoras. De las pruebas de laboratorio que ocupamos, pues van a ser básicamente todas las pruebas para hacer diagnóstico diferencial de acuerdo a lo que estemos pensando, con base en el perfil epidemiológico del paciente, con base en la evolución temporal y la sintomatología. Entonces un hemoleucograma y química, hemoglobina glicada, TSH, un examen general de orina, vitamina B12, folatos, reumatológicos como ANA, factor reumatoide, velocidad de electrosedimentación, electroforesis de proteínas o inmunoglobulinas. Recordemos que las gamapatías pueden dar, las gamapatías monoclonales, por ejemplo, mieloma múltiple, pueden dar afectación con neuropatías y afecta mucho, usualmente dan mononeuropatía múltiple y afecta mucho los ganglios de la raíz dorsal, ¿verdad? La patología también autoinmune suele dar mononeuropatía múltiple. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos en mononeuropatía múltiple, ANCAS, HIV, CMV, serología de por hepatitis. Y cuando pensamos en AIDP y CIDP, realizamos una punción lumbar. Esto es Guillain-Barré y poliradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Entonces, aquí lo que buscamos es la disociación albúmina citológica. La biopsia realmente es poco útil, es difícil que salga algo, pero le puede ayudar a decir si es desmielinizante o axonal, lo cual ya podríamos conocer con básicamente el estudio de conducción nerviosa. Y la biopsia de piel puede ser útil en las neuropatías de fibra pequeña, como les mencionaba. Este es un esquema de cómo valorar las neuropatías periféricas. Vamos a mencionar algunos puntos importantes de las neuropatías más frecuentes. Entonces, en la neuropatía diabética, ya decíamos, es la más frecuente de todas las neuropatías. En pacientes que usted logra documentar la neuropatía, la que vamos a documentar es esta, la diabética. Hasta un 50% de los diabéticos a 25 años van a tener ya el diagnóstico de neuropatía. Muchos la tienen antes, inclusive con la prediabetes o antes de que usted logre diagnosticar la diabetes, ya tienen neuropatía. Eso no es tan frecuente, era como un 5%. Básicamente el factor es que esté descontrolada, que tenga larga data y que tenga retinopatía o nefropatía. Ya nos habla de una enfermedad avanzada, entonces puede tener neuropatía diabética.
15% de los pacientes van a tener algún signo y síntoma de neuropatía. Y 50% de los pacientes las van a tener si realizamos un estudio de conducción nerviosa. Los diabéticos tipo 1 van a tener hasta el 54% de la neuropatía y en los tipo 2 hasta el 45%. ¿Cuál es la secuencia usual? Es una polineuropatía sensitiva simétrica distal. Entonces, por la hipoestesia, los pacientes pueden tener lesiones en piel, principalmente de pies, que se hagan úlceras y que luego evolucionen a requerir una amputación. Entonces, de los tipos de polineuropatías asociados a la diabetes, la polineuropatía sensitiva simétrica distal, mononeuropatía aguda de extremidades o tronco con una radiculopatía toracolumbar, una neuropatía autonómica que puede afectar esfínteres o dar hipotensión ortostática, la mononeuropatía diabética que es muy frecuente la oftalmoplejía, entonces eso lo vemos mucho en urgencias, el paciente que llega con diplopía, usualmente se afecta más el tercero que el cuarto, más el cuarto que el sexto, la miotrofia diabética y la neuropatía motora simétrica proximal subaguda y crónica. Y lo más complejo, todas estas variantes pueden coexistir entre ellas, pero las que más vemos usualmente es la polineuropatía sensitiva simétrica distal y las mononeuropatías diabéticas de pares craneales tercero, cuarto y sexto que dan oftalmoplejía. Siempre hay que darle buen control de la diabetes y tratamiento para el dolor. Entonces, la más frecuente es la polineuropatía sensitiva simétrica distal. Era un patrón de guante y calcetín. Inicia en los pies, asciende por encima de la rodilla. Y cuando llega a la rodilla, entonces ya agarra las manos. Ahí aparece ya en las manos. Y es simétrica porque se afectan los dos lados con la misma intensidad y en la misma temporalidad. Y va evolucionando. Entonces puede tener síntomas positivos como parestesias, sensación ardorosa, lacinante, dolor, síntomas negativos como hipoestesia, anestesia. La complicación más grave es la úlcera y amputación, y aquí ya pierde el paciente la funcionalidad, por lo menos en 60% de los pacientes. Entonces aquí siempre es la parte de que hay que estar detrás de estos pacientes, dándoles la educación y revisando el pie, ¿verdad? Hay clínicas de pie diabético. Entonces, realmente eso es como lo más importante, ¿verdad? Que no se desarrollen las consecuencias finales de úlceras, infecciones y luego amputación. Entonces, también va a haber por la pobre circulación mala reparación de la piel. Entonces, básicamente el diagnóstico que hacemos, pues tenemos la sintomatología y podemos hacer una velocidad de conducción nerviosa, ¿verdad? Eh, si tenemos una velocidad de conducción nerviosa que es negativa, pensemos en fibras pequeñas y le hacemos una biopsia. También, pues buscar causas alternativas, por lo menos un 50% tiene riesgo de tener otra. ¿Qué vamos a hacer? Controlar la glicemia, con lo que disminuyen los síntomas en el 65% de los casos. Y lo otro es controlar el dolor neuropático. Ahí solo dice antidepresivos, perdón, se borraron el resto, pero aquí es cualquier neuromodulador en general, ¿verdad? Entonces, uno son los antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, otros son los neuromoduladores que actúan por canales de calcio como gabapentina, pregabalina, otros son los inhibidores de canales de sodio como carbamazepina, la motrigina, otros pueden ser otros antidepresivos como la duloxetina. En general, la carbamazepina, gabapentina, pregabalina y duloxetina tienen una evidencia parecida y lo que va a variar es la tolerancia, ¿verdad? Para el paciente. Y eso es para controlar el dolor. En relación con el Charcot-Marie-Tooth, es un grupo, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es un grupo de neuropatías genéticas caracterizadas por una neuropatía periférica. Es el trastorno neuromuscular más prevalente a nivel mundial. Es la neuropatía genética más frecuente. Hay hasta más de 70 mutaciones que afectan las células de Schwann, axones periféricos, proteínas de la mielina, factores de transcripción, entre otros. Pueden coexistir múltiples fenotipos, entonces no hay una buena correlación genotipo-fenotipo. Pueden ser autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, ligado al X. Entonces, ¿cómo lo sospechamos? Otros casos en la familia, síntomas que inician en la niñez o la infancia, síntomas de larga data y lentamente progresivos, ausencia de síntomas positivos a pesar de que existe franco compromiso sensitivo y deformidades en los pies. Entonces, la más frecuente es el Charcot-Marie-Tooth tipo 1, que es autosómica dominante. Se desarrolla en la primera, tercera década de la vida. Hay pie caído, hay dedos en martillo. Aquí podemos ver
los dedos en botella o en copa de champán, ¿verdad? Adelgazados en la parte más inferior y por la atrofia, entonces los muslos se ven más como si fueran más ensanchados, ¿verdad? Puede haber, obviamente, la historia es que tienen dificultad para correr y caminar y se caen mucho en la infancia. En la infancia es raro que tenga síntomas sensitivos, pero podría tenerlo. Los reflejos van a estar abolidos. Y entonces tenemos la atrofia de músculos distales a la rodilla, con lo que tenemos piernas en botella de champán, que es la imagen de acá arriba, ¿verdad? Y aquí el pie en martillo. Entonces la velocidad de conducción nerviosa está francamente afectado, con respuestas ausentes, sensitivas o motoras. Y las mutaciones, en el 70%, Charcot-Marie-Tooth 1A y duplicación de los segmentos en el cromosoma 17 del gen para la proteína de la mielina periférica, por ejemplo el PMP22. Y el 20% van a tener de la MPZ. Ok, entonces bueno, hay otras variantes, pero en general, básicamente, pensemos en Charcot-Marie-Tooth en aquellos pacientes que tienen otros familiares con neuropatías que inician en la infancia o en la niñez, que tienen deformidades óseas, que tengan atrofia, que tengan múltiples caídas, etcétera. Y vean aquí la atrofia de los interóseos en esta imagen, aquí las deformidades de las manos. Y finalmente, ya para terminar, una neuropatía y una causa frecuente de emergencia neurológica en el servicio de urgencias es el síndrome de Guillain-Barré. Entonces es una polirradiculoneuropatía aguda ascendente simétrica, es autoinmune, usualmente es monofásica, no repite. En Estados Unidos hay un caso por millón de personas por mes. La incidencia va a ser similar en hombres y mujeres, afecta más a adultos que a niños. Usualmente es posinfeccioso, entonces 2 semanas antes vamos a tener el antecedente de una infección viral o diarreica. Y la debilidad es simétrica y distal y ascendente, empieza en pies y luego va ascendiendo hasta agarrar miembros superiores. Algunos subtipos, bueno, la CIDP es una polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, yo lo pondría más bien como una enfermedad totalmente aparte. Tenemos la variante aguda inflamatoria desmielinizante, que es el AIDP, entonces tenemos velocidad de conducción disminuida y latencias distales prolongadas, es la que tiene mejor pronóstico. Tenemos el AMAN y el AMSAN. El AMAN es la variante axonal motor aguda y el AMSAN es la motora y sensitiva aguda. Entonces estas tienen un peor pronóstico. El AMAN es la que tiene el peor pronóstico de recuperación. ¿Ok? Usualmente, en general, la gran mayoría de pacientes logran volver a caminar. Del total de pacientes con síndrome de Guillain-Barré. La variante Miller-Fisher tiene una triada que es la oftalmoplegia, ataxia y ariflexia. Y otras presentaciones pueden ser que tenga un patrón descendente, que inicie con una parálisis facial bilateral, que tenga debilidad vulvar, que sea la faringo cervicobraquial o una encefalitis de Bickerstaff que agarra pares craneales y tiene inflamación del tallo cerebral. Entonces, en el 75% de los casos hay un antecedente de un proceso infeccioso agudo en 2 semanas previas. El más frecuente es el Campylobacter jejuni. Podría ser que tenga vacunación previa. Lo que se cree es que la cápsula del Campylobacter tiene una proteína que se parece mucho a las proteínas mielínicas, los gangliósidos de la mielina. Entonces hay una reacción cruzada, los linfocitos B generan anticuerpos contra el Campylobacter, circulan y luego empiezan a atacar las proteínas de la mielina y esto genera la desmielinización o genera la lesión axonal. Entonces, en relación con la presentación clínica, los síntomas motores, hay una debilidad flácida porque es una patología del nervio periférico, que usualmente es simétrico y ascendente, empieza en miembros inferiores y va subiendo hasta miembros superiores, puede agarrar la cara, puede agarrar los nervios vulvares, puede dar complicaciones respiratorias en un 30% de los casos y el predominio es en miembros inferiores. Hay síntomas sensitivos, pero son más predominantes los motores. Entonces puede haber parestesias, hipoestesias, al principio puede haber dolor radicular o neuropático y a veces los pacientes llegan con sensibilidad de parestesias inicialmente con areflexia
o pueden llegar con básicamente una lumbalgia y que se confunda uno y que solo sea el síntoma de la lumbalgia inicial y ya luego presenta el resto. Los síntomas autonómicos son peligrosos, ¿verdad? Puede haber arritmias, hipotensión, que podría ser una causa grave que el paciente fallezca. Puede haber trastornos de la termorregulación, trastornos pupilares, disfunción de esfínteres, pero son un poco más raros la disfunción de esfínteres, que menos de un tercio de los pacientes los tienen. La afectación de los pares craneales usualmente en el 50% de los casos, y lo más predominante son la debilidad facial, que puede dar una diplejía braquial, diplejía facial, perdón, con parálisis de ambos nervios faciales, oftalmoparesia con diplopia, disfagia y disgeusia. Entonces, de lo que quiero que se acuerden es que el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Y lo que sí nos ayuda, o sea, vamos a tener la historia de una debilidad simétrica, progresiva, ascendente, que inició en pocos días, que puede tener el antecedente de la diarrea o la infección respiratoria. Y ojo, tenemos para confirmar el diagnóstico la disociación albúmina citológica, que hace referencia a que yo le hago una punción lumbar, que va a tener aumento de las proteínas, entonces va a tener más de 45 a 50 microproteínas, pero va a tener 0 células o células normales. Recuerden que el límite superior de las células es hasta 10 y monocitos, o sea, linfocitos. Entonces, que tenga las células normales y aumento de las proteínas, ¿de acuerdo? Luego, eso es importante, que podría ser que aparezca de forma tardía, entonces que aparezca luego de 7 a 14 días. Entonces una PL negativa, o sea que no tenga la disociación albúmina citológica al inicio, no descarta el Guillain-Barré. Ustedes pueden hacer las velocidades de conducción nerviosas, que las hacemos principalmente no para el diagnóstico, sino para clasificar la neuropatía como axonal y minimizante y establecer un pronóstico. Pero nuevamente puede ser que al inicio estén normales y que tome hasta 10 días en que estén ya afectadas. Y hay estudios de autoanticuerpos específicos contra los gangliósidos que también nos pueden indicar cuál tipo es. Es importante recordarse que el GQ1B se ve en el síndrome de Miller-Fisher. Realmente los estudios de autoanticuerpos no son tan útiles en Guillain-Barré, a menos que uno esté haciendo un estudio clínico y quiera clasificarlo bien por la serología, pero es más práctico como para diagnosticar mononeuropatía, neuropatía motora multifocal o CIDP, para diagnosticarlos. Entonces ahí lo principal es la clínica. Si ya ustedes tienen un paciente que clínicamente tiene un Guillain-Barré, hay que iniciar el tratamiento para estabilizarlo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento principal es con medicamentos que estabilizan o detienen el avance de la enfermedad, que los principales van a ser la gamma globulina endovenosa o la plasmaféresis. No hay diferencia en la eficacia de uno con el otro, entonces la gamma globulina es igual a la plasmaféresis. La gamma globulina tiene la ventaja de que puede ser administrada por una vía periférica, mientras que la plasmaféresis ocupa un catéter de plasmaféresis, entonces hay que invadir al paciente. En ocasiones, por recomendación de experto, con variantes severas o axonales, se recomienda iniciar con plasmaféresis, pero realmente no hay ensayos clínicos que digan que es mejor que la gamma globulina endovenosa. La mortalidad es del 3 al 7%. Las causas de muerte temprana son cardiovasculares por la disfunción autonómica, la falla ventilatoria, que ocupe ventilación mecánica, las tardías por internamiento son tromboembolismo pulmonar o también y por infecciones. Y algunos síntomas residuales incluyen fatiga, dolor neuropático y parestesis. Siempre es importante el control del dolor, control de las complicaciones y la rehabilitación. Con una buena rehabilitación, más del 80% de los pacientes puede recuperarse. En relación, cuando ustedes vean las guías de tratamiento, la recomendación en las guías es que usted inicie tratamiento cuando el paciente tiene problemas para deambular. Entonces uno diagnostica el caso y debería darle seguimiento. Y la verdad es que la gran mayoría nos llegan y ya tienen dificultad para deambular, entonces uno les da tratamiento. Entonces este paciente en la gran mayoría de los casos va a ocupar estar internado o una observación mientras que dure la gamma globulina o para el control de complicaciones. Lo que hace la gamma globulina es que estabiliza la enfermedad, o sea, detiene la progresión. En algunos casos los pacientes empiezan a referir que hay una mejoría, pero no es exactamente que la gamma globulina de esa mejoría. La plasmaféresis lo que hacen es que es un recambio plasmático. Usualmente se usan 5 ciclos alternando el día. Y teóricamente entonces esto lo que hace es sacar los anticuerpos y con eso el paciente mejora. Entonces, conclusiones, hay una gran variedad de causas. La más frecuente va a ser la diabetes.
básicamente para identificar la etiología nos ayuda mucho la progresión, el carácter clínico, si es axonal o desmineralizante. Deberíamos clasificarlos o caracterizarlos por sensitiva. Se caracterizan por la presencia de pérdida sensitiva distal, ardor o debilidad. ¿Okay? Pero todo distal, eso es lo clásico. Aunque esa es la neuropatía clásica, ¿verdad? Debilidad distal y síntomas sensitivos distales. El estudio ideal para polineuropatías es la velocidad de conducción nerviosas y existen dos tipos de tratamientos. Si usted tiene causa, trata la causa de fondo y también tratar los síntomas y la parte de rehabilitación, ¿verdad? En los casos necesarios. Entonces, básicamente eso era lo que traía neuropatías, que es básicamente una introducción. En la bibliografía, sí revisar la parte de Guillain-Barré y en el continuum que lo subí, revisar principalmente lo de Guillain-Barré, que probablemente es lo que les pregunte, y revisar cómo abordar una neuropatía. Muchas gracias. Bueno, y como siempre, recordarles suscribirse a nuestro canal de YouTube, NeuroEduCR, y también tenemos Instagram, Facebook, Twitter y Spotify. Entonces, muchas gracias por su atención.